Entonces, empezamos por acá. Yo, por ejemplo, primero que nada, yo siempre voy a hablar sobre esto, el sentido de la beta. Cuando ustedes van a trabajar sobre un despiece, siempre se les va a presentar el tema de los tonos maderados o puede ser que trabajen con tonos claros, no importa. Pero miren esta situación. Cuando yo la pinto, la textura de la beta se va encontrando una con otra, ¿no? El lateral, el lateral con el sentido de la beta se une contra el techo. El techo, al momento que yo pinto el otro lateral, también se une contra el lateral. Cuando yo coloco esta repisa, la beta, mira, se encuentra la beta una con otra. Ya, esto es hacer un mueble con armonía. Mira. Y no es que el programa me lo esté dando, a lo mejor me lo está dando por pura casualidad. Pero al momento del despiece, yo tengo que saber ingresar cuáles son las medidas, sabiendo que tengo que considerar el sentido de la beta. ¿Ok? Tengo que considerar el sentido de la beta. Entonces es muy importante eso, ¿ok? Es muy importante eso. Bien, entonces, el sentido de la beta, entonces nosotros le vamos a llamar al sentido de la beta el largo. El largo de... eh, a ver, le voy a explicar mejor para poder entenderlo aquí. Voy a agarrar una pizarrita y voy a hacer un pequeño dibujo. Voy a hacer una tablita y acá vamos a pintar. Por ejemplo, esta es una plancha. Todo el tablero rojo vamos a identificarlo como una plancha de melamina, ¿ok? Una plancha de melamina. Entonces, la plancha de melamina tiene 2400 de largo, 2400 de largo por 2100 de ancho, ¿ya? Y el sentido de la beta circula siempre por el lado más largo de la plancha. Circula por el lado más largo. Entonces, cuando yo voy a, digamos, pedir esta pieza de aquí, esta pieza tiene 2 metros. Bueno, esta pieza a lo mejor se acomoda por una parte acá, 2 metros por 550 de repente, ¿no? 2 metros por 550. Si voy a colocar esta otra pieza, que está acá, esta otra, voy a colocar esta otra pieza, tiene el sentido de la beta en esta orientación. Entonces, digamos que este es 700, aprox, ¿no? Porque abajo decía 750. Vamos a ponerle 700 como ejemplo. Y digamos que tengo una, dos, tres, más de abajo cuatro piezas. Esto va a entrar así, mira. En la plancha, eso entra así. De repente entran 700 aquí, a largo, porque el sentido de la beta va así. Y 550 de repente para el lado de acá, ¿no? Por el sentido de la beta, 550, acá es otra medida de 700, y así, el sentido de la beta. Así como lo estoy viendo, así se va a ubicar en la plancha. En la plancha se va a ubicar así. Entonces, esta medida que yo estoy viendo aquí, que dice 700 y tiene el sentido de la beta, se le llama largo. Se le llama largo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que para yo empezar a hacer mi pedido, tengo que primero saber reconocer cuál es el largo. ¿Cuál es el largo de la pieza que voy a medir? Y en este caso, vámonos a un ejemplo aquí. El ejemplo del zócalo, por ejemplo, ¿no?
el ejemplo del zócalo. Si este zócalo, aquí voy a poner esto por acá. Si este zócalo tiene esta medida, por ejemplo, vamos a buscar su medida del zócalo. Ya. Este zócalo, por ejemplo, tiene 714. Ya. Y tiene 100. En vista, porque tiene un sentido de la beta. En vista, ¿cuál sería el largo? ¿Cuál sería el largo de esa pieza? ¿714 o 100? 100. 100, ¿verdad? 100, Sí, ok. 100. Ok, está bien. 100, listo, muy bien. A ver, voy a leer los comentarios aquí también. 100, claro, 10, 100. Correcto. Viendo porque la medida 100 lleva el sentido de la beta. ¿Ok? Entonces, si yo veo 100 y lo voy a ver, digamos, en la hoja ya de corte, si lo veo en la hoja de corte, acá, esos 100 se va a acomodar acá. Así, y el sentido de la beta va a estar así. ¿Ok? Y eso significa que esta medida 100 es el largo. El largo. ¿Por qué? Porque está llevando el sentido de la beta por el lado de largo, ¿no? Está llevando el sentido de la beta por el lado de largo. Ok, bueno, empezando por esto, por esta pequeña parte, eh, ¿quién todavía, por ejemplo, no entiende todo este tema del sentido de la beta? Me lo dice tranquilamente, no hay ningún problema.